Muy buenas noches y comenzamos con las noticias y en salud, y es que esta es la semana de la prevención de la diabetes a celebrarse este próximo 14 de noviembre, y en Panamá la diabetes ha constituido una de las principales causas de muerte, y un dato más alarmante aún es que el 90% de la población que sufre de diabetes los desconoce. ¿Cuál será la causa? Tengo en este momento la entrevista con la doctora Kiyosai Young. Ella es especialista en diabetes y vamos a hablar sobre este tema, sobre la diabetes en Panamá. ¿Cómo está, doctora? Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Yaori. Como bien dices, yo soy la doctora Kiyosai Young, soy especialista en diabetes, pero también soy especialista en medicina de la educación física y del deporte y de la nutrición médica, con énfasis en la alimentación. Así es, doctora. Para comenzar y hablar en el tema, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Bueno, ¿qué es la diabetes? La diabetes es simplemente un aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Esto se da por disminución de la secreción de insulina. Doctora, perdone que la interrumpa, estamos completamente en vivo y esto puede pasar. ¿Será que puede bajarle un poco a la máquina o algo que suena de fondo? Porque no la podemos escuchar bien. Buenas. Hola. Ok, bueno, como le decía, hay un alto porcentaje en la población panameña que sufren de esta enfermedad que es la diabetes. Se dice, incluso se presume, de que hay mayor porcentaje en mujeres que en hombres. Habíamos conversado también que un alto porcentaje de la población son menores de 60 años, es decir, que mucha gente joven ha padecido de la diabetes, una diabetes que también se ha producido incluso por la mala alimentación, por la mala alimentación, por un estilo de vida un poco desviado a lo que son el estilo de vida saludable. Y eso es lo que quiero hablar con usted, doctora, como especialista en diabetes, como lo dijo muy bien, también en alimentación para las personas deportistas. ¿Qué es la diabetes en sí? Bueno, es un aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Esto se da por alteraciones en la función de la insulina. ¿Y cómo se puede diagnosticar la diabetes? Sobre todo pensando lo que dije al principio de la entrevista, que hay muchas personas que desconocen que padecen de la enfermedad, y esto es un alto porcentaje. Hablemos del 100% de las personas con diabetes, es un alto porcentaje de las personas, quizás el 50 o más por ciento de la gente que desconoce que padece de la enfermedad. Y lamentablemente, hoy en día el 50% desconoce que tiene diabetes porque es un problema silencioso. Por tanto, no da síntomas al inicio. Se estima que cuando nosotros logramos diagnosticar una diabetes, ya tienes más o menos unos 10 a 15 años de estarla padeciendo sin saberlo. Entonces, los diagnósticos son meramente laboratorios si no tienes síntomas, ¿verdad? Ya cuando tenemos síntomas ya es que existen complicaciones, pero sin síntomas tenemos tres alternativas. Tienes el examen de sangre o la glucosa capilar, bien conocida. Esa glucosa capilar, si se presenta en más de 100 miligramos por decilitros, estamos pensando en una prediabetes. Y si se presenta en más de 200, estamos pensando en una diabetes. Pero ojo, porque menos de 100 no me descarta que no tengas diabetes. Así es. La otra opción que tengo... ¿La escucho? ¿Bien? Sí, te escucho. Sí, la otra opción que tiene, ¿cuál es? Sí, la otra opción que tengo es la hemoglobina glicosilada, que es la más utilizada hoy en día. La hemoglobina glicosilada me viene a dar un promedio de los 3 últimos meses de cómo ha estado tu azúcar en la sangre. Eso me habla de la función del páncreas, me habla de inflamaciones, pero principalmente del nivel promedio de azúcar en la sangre. Si tú tienes un nivel de más de 5.7, estoy pensando en una prediabetes. Y si tienes un nivel mayor de 6.5, estoy pensando en una diabetes. Y ese es, salvo algunas excepciones, es mucho más definitivo que una glucosa en sangre. Se han hablado de muchísimas causas de las que se pueden producir las diabetes, que si es hereditaria, que si es el estilo de vida sedentario, pero ¿cuáles son las principales causas en sí que causa la diabetes en las personas? Mira, se dice que siempre va a haber un factor genético, pero no es lo único que importa allí.
Cuando estamos hablando de diabetes tipo 1, estamos hablando de factores autoinmunes, aparte de la genética, ¿no? Estamos hablando de que el cuerpo ataca al cuerpo, pero también hay una diabetes tipo 1 que no se da por esa razón. A esa le llamamos idiopática, todavía no sabemos por qué se causa. Cuando estamos hablando de diabetes tipo 2, ya eso es causada por nuestros malos hábitos, generalmente. A veces también es causada por infecciones, por traumas, accidentes y demás, pero la principal causa es nuestros hábitos. Mala alimentación, el no hacer ejercicio, y ojo que estoy hablando de ejercicio y no actividad física. Entonces, el otro motivo es las emociones. Si tú tienes un mal manejo del estrés, mal manejo de ansiedad y demás, también eres muy propensa, tienes a un alto riesgo de presentar diabetes, porque también me lo altera. Es una enfermedad metabólica con múltiples variables. Sabe que comenta sobre el estilo de vida sedentario, sobre una buena alimentación, y esto me llega a pensar también en lo que es la lonchera de los niños, y han habido casos, hay un alto porcentaje también de niños con diabetes, y es qué le guardamos en la lonchera a los niños, qué comen ellos todos los días, porque siempre dicen, mientras más gordito, más lindo, más saludable, mientras más flaquito, está desnutrido, algo le falta. Entonces también está causando mucho daño en los niños menores de 10 años este problema de la diabetes. Y nuestra cultura latina está haciendo estragos. En los niños tenemos que tener muchos cuidados y tratar de decantarnos hacia alimentos mucho más saludables, mucho más naturales. Las mamás, porque principalmente son las mamás, procuramos siempre darle algo rápido, algo que no nos demore mucho tiempo en armarle, empacarlo para poder enviarlo al colegio. Pero resulta ser que estos pequeños jugos envasados, no digamos marca, contienen tanto o más azúcar que una soda. Entonces le estoy haciendo igual o más daño a mi pequeño dándole ese tipo de bebidas. Entonces, en vez de empacarle una botella de agua o un jugo natural, tendemos a ponerle estos tetrapacks de jugos. Eso me afecta a los niños. También tendemos a ponerle estas galletas con dulce, en vez de ponerle algo más tipo soda, galleta de soda me refiero, o algún emparedado hecho en casa más natural. Entonces tenemos que tratar de decantarnos mucho más hacia elementos naturales. Así es, para los niños. Aunque la diabetes se puede controlar, hay muchos casos de defunción en Panamá y también una cantidad de detención al año. Quisiera saber cuáles son. Mira, antes de caerte en la defunción, te voy a decir que actualmente, bueno, para el año pasado, que fueron las últimas estadísticas, se estimó que 400.000 panameños tenían ya diagnóstico de diabetes. Pero como te dije, este es el 50% de los diagnósticos. Exacto. 1 de cada 2 personas con diabetes desconoce que tiene diabetes. Por tanto, hoy en día es la quinta causa de muerte en Panamá. Eso quiere decir que 1.300 panameños aproximadamente están falleciendo al año por causa de la diabetes. Y es preocupante porque éramos, creo que era la sexta o séptima enfermedad y ya está bajando a la quinta. Es bastante preocupante. Bueno, te puedo decir que actualmente en el mundo es la 8ª causa, pero en Panamá ya es la 5ª. Entonces, estamos haciendo algo mal. Así es. Y otra de las cosas que me llama la atención es por qué hay más casos en mujeres que en hombres. Bueno, realmente las estadísticas están variando últimamente. Para la Federación Internacional de Diabetes, las últimas estadísticas indican que 9.6% son hombres y 9% son mujeres, pero eso es a nivel global. En Panamá se ve totalmente lo contrario. Entonces, esto se da porque la mujer tiende a tener, primero la mujer tiene un 10% más de grasa, lo que la hace mucho más vulnerable. Además de eso, la ansiedad, el estrés, la mujer lo maneja un poquito más diferente que el hombre. El hombre tiende a no tomar en cuenta muchos más aspectos que la mujer sí retiene, y ese mal manejo de las emociones me la pone más en riesgo a las mujeres que a los hombres. Sin duda alguna. Mi compañero Dair tiene una pregunta. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Pues en este momento, y ya que usted lo menciona, el tema de los niños, si bien es cierto, no están asistiendo a las escuelas, están en casa.
quizá pasen más tiempo con el celular, con la computadora. ¿Cómo andan esas estadísticas en niños y también cómo pues intentar identificar esos primeros síntomas en los más pequeños? Bueno, no se han identificado estadísticas este año, que es cuando se ha dado la crisis sanitaria. Sin embargo, te puedo decir que las últimas cifras hablan de que 47% de los diagnósticos de diabetes son infantiles. Pero además de eso, 47% de las defunciones son en menores de 60 años y ahí también están contándose las defunciones infantiles. Doctora, sé que estamos en medio de una pandemia y que se ha dejado a un lado muchísimas enfermedades crónicas, como en este caso la diabetes, pero no se puede dejar a un lado, ya estamos viendo el alto porcentaje de la población que la padece, los niños que la padecen y las consecuencias que ha causado el sedentarismo. Estamos celebrando justamente la Semana de la Diabetes y quería saber si ustedes tienen alguna actividad para las personas. Sí, como mira, por parte del Club de Leones estamos programando distintas charlas, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional. Entonces, estos temas son para diabetes y para el prediabetes, tanto como para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2. También tenemos un proyecto distrital de diabetes tipo 1. El día de mañana 13 estamos ofreciendo una charla abierta a todo público a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche, vía Zoom, en donde estaremos hablando mucho más a fondo de la diabetes y todas sus complicaciones y cómo la estamos tratando hoy en día. Además, el día sábado vamos a estar presenciales en la farmacia Rocha de Tumbamuerto para estar tomando glucosa, presión, para estar tomando hemoglobina glicosilada, que es una de las principales parámetros, y la antropometría, porque acuérdense que el exceso de peso, 8 de cada 10 diabéticos tienen exceso de peso y es un factor importante. Así es, bueno, muchísimas gracias por pues esta actividad que están realizando para las personas. Me están informando que Made, que por cierto hoy está de cumpleaños, feliz cumpleaños para Made, también tiene una pregunta para usted, doctora. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches, Madeleine Guevara les saluda. Entiendo que la diabetes también es la principal causa de la insuficiencia renal, muchas veces también en la pérdida, en la amputación de extremidades inferiores, en la ceguera también. Quería preguntarle, en su experiencia como doctora, cuando una persona es diagnosticada, que por ejemplo se le da una dieta, que sabe que no puede consumir azúcares o ciertos alimentos, ¿cómo se comporta ese paciente? Porque yo he escuchado casos de personas que aún siendo diagnosticados todavía siguen alimentándose de una manera incorrecta y diciendo no, yo no voy a dejar las galletas, la soda. ¿Cómo, en su experiencia, cómo se comportan? Bueno, el paciente con diabetes, la persona con diabetes tiende mucho a la negación. Eso es algo que no podemos evitar. Hoy por hoy, 1 de cada 3 pacientes con diabetes está bien controlado. Eso significa que tenemos que ponernos un poquito más fuertes en el aspecto. Siempre se da. Tenemos que llevar a los pacientes a concientizarse, tenemos que orientarlos en que los principales factores de beneficio son ellos mismos. Evitar esas complicaciones, como bien dijiste, el daño a los nervios que me lleva a la amputación de miembros. Eso se debe al aumento de los niveles de azúcares en sangre no controlados. Entonces, si la persona no está anuente de que sea lo que sea que coma, de poquito a poquito me va a llevar a subir esos niveles de azúcar, siempre voy a tener algún tipo de problema. Los medicamentos van a ir en aumento, no van a ir para atrás, y voy a llevar al paciente irremediablemente a tener que inyectarse en vez de estar tomando una píldora o 2 píldoras, va a tener que comenzar a inyectarse. Entonces, la reversión o mejoría del tratamiento, no del diagnóstico, va a depender siempre del paciente. Entonces, esa negación es muy importante, derrumbar ese muro, pero se trata de tener mucha paciencia con el paciente porque realmente es un shock que te digan un día que estás sano y al día siguiente te digan que usted presenta diabetes. Así es. Entonces, tenemos que manejarlo. Prevenirlo está en sus manos y también en las manos del paciente, o también empeorar la enfermedad. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros continuamos con más con Made y Katy Dolande.